Migración y Derechos Humanos, por Cristian Julián Peña Bastida, Jessica Bonilla Ángel, Kevin Eduardo Genao Rodríguez, Vicky Naulín, Alvis Luis y Chile Stephanie Zamora Rojas. Materia, Relaciones Internacionales. El conflicto armado en Colombia ha estado activo desde mediados del siglo XX y es uno de los más largos y complejos en el mundo. Uno de los factores que se pueden evidenciar es el narcotráfico, que ha servido para financiar a otros actores armados, que ha hecho que esta guerra esté presente en la actualidad en nuestro país. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, aproximadamente el 7.7 millones de desplazados en estas 6 décadas de conflicto armado han tenido que huir de sus hogares y viven como migrantes en otras partes del país. Se puede evidenciar que las poblaciones o las zonas más afectadas y más marcadas por este conflicto y desplazamientos han sido las zonas rurales y más pobres del país. Además, el conflicto armado interno ha sido la mayor fuente de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante estas últimas 6 décadas de historia en Colombia. Si bien es cierto que en el proceso de conversación entre el gobierno nacional y la guerrilla o las FARC, en el año 2012 comenzó un descenso en las víctimas. De las más de 260.000 víctimas en el año 2013 se pasaron a unas 37.000 registradas hasta en noviembre del 2016. Según el gobierno, el diálogo contribuyó a salvar vidas y a aplacar el dolor que estaba envuelto nuestro país por más de 6 décadas de conflicto. Y según el gobierno, en la actualidad, está convencido, o la solución para que ellos dan, que es que la mejor manera para garantizar los derechos de los ciudadanos es asegurar una paz estable y duradera. Si bien es cierto que con el proceso de paz firmado con la dirección del gobierno bajo la presidencia de Juan Manuel Santos en el año 2016, hubo una disminución y una reconciliación en este conflicto con estos actores involucrados. Vemos que actualmente hay varios actores armados que siguen operando en diferentes regiones del territorio colombiano. A partir del contexto actual podemos encontrar unos antecedentes que han permitido, digamos, llegar hasta esta situación que realmente pues preocupa a todos, y es que los primeros antecedentes de migración con los que cuenta el mundo, ¿sí?, parten, digamos, de África hace 700 años para colonizar nuevos territorios. Digamos que esto fue hasta alcanzar Europa. Otro de los hechos importantes, que es a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, donde comienza una era de grandes movimientos migratorios. Esto permite los avances geográficos que se extienden por África, Asia y sobre todo en América. Otra también es la llegada de europeos a tierras lejanas, que supuestamente, según ellos, aportó al desarrollo de aquellas tierras, pero como contrapartida se produjo la devastación de los pueblos de América Central y del Sur. En este caso contamos con los mayas, aztecas, incas, cuyas culturas fueron aplastadas y su población fue mermada. Gracias a estos hechos violentos por defender como tal sus tierras, se dio una violencia muy grande para esa época. Tampoco podemos olvidar, como parte importante de la historia, las migraciones y las expansiones de los celtas y los vikingos, y las de los fenicios y de los griegos por el Mediterráneo, cruzadas de árabes y mongoles, siendo dichos movimientos cruciales para conocer y entender la historia de las sociedades modernas y sobre todo las cuales se han asentado en los estados. Las migraciones a nivel mundial sirvieron como precedente a la violencia que se desarrolló en diferentes partes del mundo, de los cuales encontramos 3 momentos históricos que marcaron los antecedentes del conflicto armado en Colombia. El primero de estos momentos tuvo lugar durante la Guerra de los 1000 Días en 1899 a 1902, durante la segunda parte del siglo XIX. En este caso se presentó por desacuerdo entre las élites centralistas y federalistas, que buscaban definir la configuración del Estado mediante la eliminación de sus oponentes. El segundo momento ocurrió a mediados del siglo XX, expresado por la confrontación bipartidista entre liberales y conservadores, lo cual desató el asesinato del político liberal Jorge Eliezer Gaitán, que desata el alzamiento popular llamado el Bogotazo, que se extiende a todo el país.
El tercer momento es el desplazamiento forzado en Colombia, que tuvo inicio en 1985 con la agudización del conflicto interno, con la disputa entre actores armados mediante el control especial de las zonas rurales de Colombia. En este caso, la guerra de Colombia y el conflicto armado lleva 52 años. Esta culminó en los inicios del 2016 con un acuerdo de paz que disminuyó significativamente las cifras de violencia, pero luego persistieron los graves abusos. Marco teórico. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal para todos los seres humanos e igualitario, así como incompatible con el sistema basado en la superioridad con castas, raza, pueblo, grupo o clases social determinados. Según la concepción naturalista tradicional, son además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos. La doctrina ha analizado un impacto de esfuerzo para la clasificación y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho de la intimidad o a no sufrir tortura, se define exclusivamente a términos de obligaciones ajenas de no injerencias. Los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente, aunque ya no sea de manera exclusiva, el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. Otra clasificación muy extensa es la del orden de los derechos humanos en 3 o más generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación. Marco conceptual. Bien, derechos humanos contribuyentes a que cada persona tenga la posibilidad de plantear el proyecto de vida y así llevarlo a cabo. Democracia en forma de autoorganización social, política de vida en la que todos los proyectos de vida pueden integrarse entre sí, teniendo la garantía de que serán reconocidos y respetados como tales. La democracia participativa es como participación de todos los asuntos públicos, permitiendo a que un pueblo a exigir cuantas responsabilidades en sus servicios. La democracia sustancial tiene como una sustancia los derechos humanos, siendo las personas con derechos humanos efectivos pueden participar realmente en la democracia y se debe construir una verdadera democracia. Los derechos humanos se clasifican en 3: derechos de primera generación, que son los derechos civiles e individuales. Fueron primeros que se exigió y formuló en el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyeron los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Derechos de segunda generación, que son derechos económicos y sociales. El Estado de Derecho pasa de una etapa superior, es decir, de un Estado social de derecho. De ahí el surgimiento constitucional social que enfrenta la exigencia de los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales y sean realmente accesibles y disfrutables. Derechos de tercera generación, que son los derechos de solidaridad. Este grupo fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar los niveles de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones en la comunidad internacional. La migración se puede ver desde diferentes factores. Una ciudad como Canson Carnival, la persona proviene de otro territorio, pero no es un intruso. El problema o solución. Realmente, la inmigración ha sido la base para construir las ciudades y está siguiendo con éxito en algunas localidades. Personaje imaginario. No es de casualidad, es un atributo aplicado desde fuera de entorno negativo. En este caso, lo que se reserva es que la persona viene a ser forzadamente por su situación actual de su país a inmigrar a otro país. Persona ha caído en la ciudad tras un viaje y se le perturba como condición de viajero. Esta persona realizaba un viaje y ha quedado en el país de visita por una condición política de su país de origen. Marcar egos y agrados de inmigracidad. Las personas dentro de un mismo estado
que tienen condiciones de inmigrantes con su traslado y un territorio a otro. Y pretérito magnífico de la ciudad utópica, imaginación de una ciudad pasada de ciudadanía a pura y gran cualidades. Problemática de la situación actual en Colombia. La violencia provocada por el conflicto armado interno en curso y por las disputas sobre el control territorial tras la firma de acuerdo de la paz de 2016 causó estragos. Principalmente víctimas seguían siendo los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinos, y los defensores y defensoras de los derechos humanos. Continúan la preocupación ante la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y las amenazas y homicidios que sufrían los defensores y defensoras de los derechos humanos. Persiste la violencia contra la mujer y en especial la violación sexual. ¿Cuál es la causa principal por la cual se han violado los derechos humanos, generando un alto índice de desplazamiento forzado en Colombia? La causa principal por la cual se han violado los derechos humanos, generando este desplazamiento forzado, es el conflicto interno entre los dos poderes de gobierno y fuerzas armadas. Estos últimos han tenido gran dominancia en el país y han generado desigualdades, crisis económica y crisis social. El poder, aunque está a cargo del gobierno, se ha visto influenciado desde muchos años atrás por agentes de violencia o actores ilegales, causando grandes efectos negativos en la sociedad. El conflicto armado interno en Colombia es el resultado de una clara incompatibilidad política entre el Estado y los grupos armados irregulares. Este conflicto armado interno se caracteriza porque los actos de violencia tienen un carácter sostenido y establecido que le permite a los grupos armados divergentes ejercer el control de una parte del territorio. Entre los principales lugares afectados por el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia son aquellos que tienen un valor estratégico, especialmente en las que se ubican grandes proyectos de interés nacional. También se ven afectadas ciertas zonas del país para realizar lo que es la siembra de coca. Además, estos grupos armados tienen presencia en algunas regiones de explotación de petróleo y bloquean el comercio y el transporte que va hacia las ciudades. Conclusiones. De acuerdo a la información recolectada, se evidencia la problemática a la violación de los derechos humanos y los pocos e ineficientes mecanismos de protección con los que cuenta, lo cual causa que cada día la cifra de víctimas crezca en Colombia. Otro punto relevante de la relación entre los derechos humanos y la migración es que la violación de uno es el causante del otro. Aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia son la muestra más clara de ello al sufrir desplazamiento forzado. Otro punto importante es la búsqueda de caminos de negociación multilateral con la cual cuentan los estados actualmente. En los acuerdos de paz no cuentan con mecanismos efectivos de protección a los derechos humanos que garantice el restablecimiento de los mismos, lo cual parece un problema con diversidad de actores institucionales involucrados, los cuales son los responsables de formular políticas que permitan el reconocimiento y la legitimidad que estos tienen. Si bien no existe un modelo único de acción que pueda sugerirse a los estados, la búsqueda de visiones compartidas contribuirá a superar estos obstáculos, pues se ha avanzado en la identificación de prioridades que beneficie y proteja a las víctimas de este flagelo. Sin embargo, existen incertidumbres, tensiones y omisiones que pueden afectar el debido proceso. Por último, los informes de la Comisión proveen un marco de acción para la elaboración de políticas amplias, coherentes y efectivas, y para el monitoreo y evaluación de sus efectos, los cuales señalan que es primordial reforzar la coordinación de los distintos organismos internacionales que tienen mandato en el ámbito para velar su desarrollo y cumplimiento. Bueno, a continuación estaremos escuchando la opinión de Edwin Danilo Sonza, quien es trabajador social. Y bueno, Danilo, teniendo en cuenta pues el contexto en sí, que el conflicto armado en Colombia persiste debido a la presencia y a las acciones desarrolladas por grupos armados ilegales que ejercen el control en diferentes sectores de Colombia, lo cual pues implica que vulnere los derechos humanos de la población civil frente pues al desplazamiento forzoso que se ha visto pues a lo largo de la historia.
Como funcionario público, ¿qué opinas frente a esta situación y más desde tu rama como es el trabajo social? Bueno, la cuestión es que nosotros como país, como Colombia, seguimos y seguiremos por bastante tiempo, desafortunadamente, en este conflicto entre el gobierno y digamos que algunos grupos armados al margen de la ley. Y esto hará que se vulneren los derechos humanos desde ambos lados, porque justifican sus causas y las muertes. Perfecto, Danilo, listo. Teniendo en cuenta también esa misma afirmación, entonces, ¿cómo sería posible una cooperación gubernamental para mitigar esta fractura de los derechos humanos, pues de las personas que han migrado porque han sido desplazados forzosamente de sus territorios? ¿Sí? Partiendo de que cuando llegan como tal a otras zonas del país, a otras partes geográficas del país, la ayuda que se les puede brindar o que se les brinda es muy mínima y digamos que se puede ver en el transporte público, en algunos sectores laborales, en el tema de su calidad de vida. Sí, es decir, pierden todo. ¿Qué colaboración o qué importancia se le tiene por parte del gobierno a estas personas? Muerte. Bueno, la cuestión es que pues el conflicto ha generado muchos desplazados. Esto es un problema pues bastante fuerte, bastante grave y aún todavía lo seguimos viendo. Se deben desarrollar muchas acciones que ayuden a mitigar este estilo de cosas y pues no, a dar avances verdaderos a las víctimas. Perfecto, Danilo, muchas gracias. Ya como tercero y para finalizar, quisiera pues hacerte una pregunta algo personal. Y bueno, el tema es de que partiendo de que estás en la rama del trabajo social, sí, que ese es tu cargo, y que pues en el momento pues tienes un cargo como funcionario público también, ¿cuál sería tu trato profesionalmente para poder hacer respetar los derechos humanos de este sector social que son las personas migrantes y personas desplazadas forzosamente de sus territorios? Sí, teniendo en cuenta que esa problemática se ve simplemente como un tabú, más que todo para las personas que residen en las ciudades grandes de Colombia, porque no son cercanas a estos hechos. Pero aún así hay otras personas que tienen pues ese conocimiento por familiares, amigos, conocidos que han tenido esta mala experiencia. Entonces, desde tu trabajo social, ¿cómo harías quizás validar o respetar estos derechos humanos para este sector en general? Bueno, referente a esta última pregunta, debo de resaltar que lo primero es quitar todo comentario y todo paradigma xenofóbico que tengamos contra las personas migrantes. A través de nuestros comentarios y algunas acciones, nosotros simplemente los estamos cada vez generando más discriminación. En este sentido, lo primero que debo de hacer es reconocerlo como persona, como un individuo que tiene derechos y tiene también pues algunos deberes. Cuando yo lo reconozco como persona, le doy ese estatus, simplemente ya no le voy a vulnerar sus derechos, pero cuando yo no lo reconozco como persona, así como una cosa, que a veces pasa, como un invasor, entonces desafortunadamente no le doy esa categoría de ser humano.